por favor, porque esto está grabado. Entonces va a ser el saludo a Obvio, todos los que nos dale. están viendo. Bienvenidos a este sexto conversatorio. Estábamos con Iván Grimau, con un tremendo invitado, Daniel Halpern, profesor UC, director Tren Digital UC y Educom Lab, que junto con un equipo de profesionales multidisciplinarios se enfocan en las consecuencias sociales que tiene el uso de las tecnologías de la comunicación, ¿cierto?, en la población. Y entiendo, Daniel, que uno de los proyectos más lindos que te ha tocado liderar es justamente Educom Lab, donde hacen alfabetización digital. Ahí, mi alfabetización falló ahí. Y recientemente, además, estuviste dentro del ranking de los 25 influencers de Go Íntegro, con toda esa actividad que haces tú. Y bueno, aprovecho de agradecerte enormemente el poder acompañarnos en el día de hoy. Sé que estás con el tiempo ahí justísimo y con 7 horas de diferencia, más encima notable. Así que nada, sigamos ahora conversando y saludamos a los que nos van a acompañar después en este formato grabado. Bienvenido, disfrutemos el espacio y tenemos una batería de preguntas acá que ir pimponeando que nos escribieron esas preguntas, son preguntas que diseñaron para ti. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder participar, de conversar. Una de las cosas que me gustan, poder hablar. Creo mucho en el diálogo como fuente no solo de inspiración, sino que también de resolución de problemas. Estoy seguro que muchas de las dificultades, de las problemáticas que hoy día existen, es por falta de diálogo. El mundo nos ha enseñado que hay que encerrarnos en nuestras redes sociales. Y claro, con la gente que piensa como uno, es muy fácil estar de acuerdo. ¿Ah? Cuando tú llegáis y es fantástico, pues si yo veo mi red social, mi WhatsApp, estoy de acuerdo con todo el mundo y el resto está equivocado. Pero el crecimiento no se logra con la gente que piensa como uno. El crecimiento, el desarrollo, justamente está en la gente con las cuales nosotros no estamos de acuerdo. Y eso es importante entenderlo porque en la zona de confort que hoy día muchos viven, que son sus contactos, que son gente que efectivamente fue a colegios similares, tiene cargos más o menos parecidos, se mueve en un mundo bastante similar, es re fácil compartir. El desafío no es ese. Justamente, totalmente de acuerdo. Y qué fácil estar de acuerdo con eso. Y es el desafío que tenemos todos en definitiva, ¿ah? Y el poder llegar a acuerdos. Una de las cosas que me conecta mucho, sin ahondar hacia allá, te insisto que tenemos hartas preguntas ahí que espero alcancemos a realizar, pero mi gran inquietud a raíz de lo que estabas diciendo tú era lo que iba a pasar con los constituyentes, con esas miradas tan distintas, con un propósito común que ojalá permita que todas estas miradas fluyan comunicacionalmente a ese propósito común que tiene que ver con el bienestar de nuestro país. Pero no deja de ser un desafío, como dices tú, el lograr entendernos finalmente a todo nivel. El bienestar se logra cuando está bien no estar de acuerdo contigo. Está perfecto que tengamos desacuerdo. ¿Quién dijo que teníamos que estar de acuerdo? ¿Quién, por favor, dónde está dicho que tenemos que estar de acuerdo en política, en religión, en perspectiva laboral, en educacional, en materias de salud? ¿Cómo, si somos tan distintos, somos tan diferentes, tenemos una mirada absolutamente quizá incluso opuesta? ¿Por qué tenemos que estar de acuerdo? La gracia no es, obviamente, ponernos de acuerdo. O sea, no es que sabemos que estamos de desacuerdo. El tema es cuando, por este desacuerdo, en vez del foco en construir una tercera vía, porque claramente por tu lado de construcción no vamos a conseguir, por el mío tampoco, por lo tanto yo, pero en vez de focalizarme en esa tercera vía, mi principal foco es destruir o el sistema anterior o lo que tú piensas. Y ahí, y cuando mi principal foco es no construir un nuevo argumento junto, sino que intentar destruir el que tú tienes, es un cacho. Porque ahí todo esto lindo, bonito que yo te digo de la comunicación que creo en el diálogo, se rompe. Porque mi Claro. foco es darte, como demostrarte que tú estás equivocado. Y Sí, eso se pierde el propósito, de todas maneras. y eso es lo que un poco de repente ve uno y que la gente dice, no, muchas veces las redes sociales cristalizan esos elementos y tú lo ves patente, es impresionante, pero tú lo ves
patente. Esto que yo te estoy diciendo, ¿cómo puede ser? Gente, digamos, inteligente, gente que quiere el bienestar, que quiere, por un tema, muchas veces son de ego, es de rabia, son que no son capaces de superar elementos del pasado, de izquierda, de derecha, de centro, de todo. En vez de focalizarse en la construcción, se focalizan en la destrucción del argumento del otro. Entonces, Y se eso, pierden oportunidades de crecimiento y desarrollo, y yo creo que gran parte de eso es porque, eh, lamentablemente, puede ser que me equivoque, no sé, muchos de nosotros no tuvimos una educación cívica como corresponde. Como que eso se perdió en la educación del colegio. Lamentablemente, nunca, por lo menos a mí, no es verdad que yo entré en la educación, digamos, mis 12 años escolares, yo lo hice desde el año 86 hasta el 98. Nunca tuve un curso donde me dijeran, ya, cuando hay alguien en desacuerdo, que está en desacuerdo contigo, ¿cómo construyes? Cuando nunca me enseñaron, y tú dices, no, que los valores no se enseñan, se practican. Puede ser, pero nunca me dijeron como los valores, los elementos más claros hoy día que se requiere para que funcione la democracia. No me enseñaron ninguno. No me enseñaron valor por la diversidad, no me enseñaron como empatía, cómo empatizar con alguien que piensa distinto, tomar una perspectiva diferente a la que tú tienes para ponerte en el lugar del otro y a partir de ahí intentar entenderlo. No tengo ninguno de esos backgrounds. Todo esto lo hemos tenido que desarrollar y eso, pucha, qué importante enseñarlo a los niños, que en primero básico tengan educación cívica, en segundo básico, en muchos países sí lo tienen. Y aún así se van a lo extremo. O sea, imagínate, aún así teniéndolo. Entonces, cuando usted dice, es importante la educación cívica, obvio, es importante la formación en valores, es fundamental, es mucho más importante que matemática, que digamos que los elementos que me van a... Hay dos elementos acá. ¿Cómo te vas a ganar tu lucas, tu vida, la formación profesional? Y que es maravilloso, pero la formación de cómo tú vas a vivir en sociedad. y que también, creo yo, es importante saber conectarlo con la educación emocional, porque finalmente las emociones nos traicionan muchas veces para poder establecer una comunicación adecuada. Ahora, Daniel, voy a aprovechar de una ya de conectar esto con una de las preguntas que creo que aplica acá, porque lo que hicimos nosotros, le enviamos nuestro conversatorio a través de nuestras redes sociales y a las personas que tenemos como comunidad en una base de mailing, y le dijimos, oye, mándanos tus preguntas, vamos a conversar con Daniel, ¿qué te gustaría saber? Y acá conecto una que dice, ¿cómo hacemos, a propósito de las redes sociales, los miles de usuarios para que se respeten ciertos códigos de ética explícitos o implícitos, justamente para poder comunicarnos mejor, para poder sacarle mayor provecho, para poder ocupar de manera adecuada las redes sociales? Lamentablemente, las redes sociales, tú ahí mencionaste antes algo que me seleccionaron, yo no quiero hablar ni mal ni bien, pero yo tengo un conflicto. Tengo un conflicto porque de repente siento que estas personas que tú mencionaste como influenciadores, ¿no? Son los que mueven las redes sociales. ¿Y qué es lo que hacen las empresas? O las, quizás empresas, quizás, por ejemplo, ahora partidos políticos, que decidieron en base a la influencia de cierta gente, nombrarlos como representantes para que vayan a tener un cupo en el Congreso. Yo lo comparo con una analogía que es la siguiente. Es que es la de el dueño que va con su perro. Entonces el perro se adelanta y el perro, la gente puede pensar que el dueño sigue al perro. Sin embargo, si el perro se adelanta mucho y ve para atrás y el dueño no está, por ejemplo, en una esquina, como que va el perro, va para atrás y quiere asegurarse, ve para atrás, que el perro, que el dueño lo está siguiendo. ¿Por qué te comento esto? Porque el líder, creo yo, no debiese ser una persona que llegue y dice, ah, mira ya, ¿qué es lo que la gente busca? ¿Qué es lo que la gente quiere? Ah, yo soy capaz de interpretar lo que la gente quiere y saco estos temas populares.
Para mí, el líder es alguien que con valores, que con una moral, que con una ética, es capaz de inspirar a las personas a no seguir lo que ellos quieren, sino que hacerlos cambiar en una visión de mundo que tienen. Eso tú me dices, ¿quién es un líder? Es alguien que es capaz que tiene una visión moral, ética, valórica, y que a partir de sus acciones, de sus desarrollos, puede inspirar al resto a que obviamente siga ciertos patrones. Y hoy día se ve todo lo opuesto. Se dice, ya, ok, ¿qué es lo que la gente quiere? ¿Quiénes que son, tienen influencia? Ah, entonces yo lo voy a utilizar a ellos para poder, a través de ellos, canalizar. Es decir, yo estoy canalizando lo que la gente quiere, en vez de inspirar. En vez de tomar, por ejemplo, estos son mis valores. Esta es mi visión. Así yo veo el mundo. Así yo lo voy a practicar porque quiero esto, porque quiero lo otro. Da lo mismo con eso. Y en vez de hacer eso y que sabéis que la gente diga, pucha, me gusta, yo quiero seguir, yo me noto, yo voy contigo. Veo que de repente está como al revés la voz. Entonces, reconozco, digamos, estoy pensando estas ideas mientras las verbalizo contigo, Sí. pero no sé, siento que estoy medio conflictuado con el tema de la influencia. Para mí, el liderazgo debiese ser inspiracional, con una visión, Mm. no porque, mira, este tipo tiene buen arrastre, ocupémoslo y llevémoslo para allá, no sé. Y a propósito de lo mismo que estás planteando tú, porque hablas del concepto de liderazgo, ¿cómo a raíz de todo este nuevo sistema en el cual estamos trabajando, logramos liderar a distancia? Tú nos comentabas recién cómo estás interactuando con todo tu equipo en distintas partes del mundo. ¿Cómo logramos liderar a distancia sin perder algo que puede ser tan importante, que es la cercanía con las personas? Porque una de las cosas que nos manifestaban en una reciente encuesta que hicimos también a los trabajadores es qué necesitas más de tu jefe actualmente en este formato ya que venimos trabajando de pandemia, teletrabajo. Y una de las cosas que aparecía es justamente empatía, claridad, cercanía. ¿Cómo se hace con una distancia física tan grande a veces? Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo se mantiene la cercanía trabajando a distancia? ¿Cómo se cultiva la cercanía cuando estamos distantes? Entonces, por supuesto, un elemento fundamental es empatía, seguro. Otro elemento que yo creo también muy relevante debiese ser esta toma de perspectiva, que obviamente está muy relacionado con empatía, pero es ser capaz de ver un problema, porque finalmente todo, te estoy haciendo en temas generales, después si uno quiere nos podemos meter en temas más específicos. ¿Mm? Es cómo yo soy capaz de ver una problemática que tenemos en común desde la perspectiva del otro. Y a partir de eso, construir. Entonces, por ejemplo, imaginemos que ahora estamos resolviendo una serie de elementos. No sé, de una problemática que haya tenido yo hace poco. Por ejemplo, en investigación. Dale. Entonces, cuando uno está de forma presencial, es más fácil, por todo lo que es la comunicación no verbal, por todo lo que es la capacidad, ¿no es verdad?, de que poder, lo que se llama social cues en inglés, de pistas sociales, Ujú. de entonar de forma distinta, de conversar, de que, a ver, ya, pero esa sensación de que uno está con el otro y que como que le tiene más paciencia. Cuando nos enfrentamos a la cámara, es todo como, ya, pero vamos a lo que vinimos. Es todo mucho más, por así decirlo, profesionalizante y menos social e interpersonal. Es muy productivo. Ya, entonces, claro, si a la tercera tú no me entendiste, yo como que me bueno, tú no cachaste, tú no entendiste, Pato, entonces, y yo pierdo esa oportunidad. Eso para mí, empatía, ver el mundo como lo ve el otro, ponerme en lugar lo que se llama la toma de perspectiva, me parece que es fundamental. Ahora, dentro del manejo en grupo y liderazgo, hay dos tipos de reuniones que son fundamentales. Una que se llama estándar, que es básicamente el de estar en pie.
que debiesen ser reuniones periódicas, ojalá 2 veces a la semana con mi equipo de trabajo, ¿en qué está cada uno? ¿En qué está cada uno? Un reporte, 60, 90 segundos, imagino que yo tengo 5, para estar seguro que estamos en lo mismo y que estamos logrando el objetivo. Y cada 10 días o 2 semanas, tener una más de introspección, que se pueda ver qué cosas están saliendo bien, qué cosas podrían mejorar, por qué no han mejorado y qué podemos hacer. Con esas 4 preguntas. Muy importante, que es decir, hay una para que saber actualizar en qué está cada uno, y después una que esa debiese ser 2 o 3 veces a la semana, para que no hayan gaps, para que no hayan vacíos, en que el grupo tiene que estar coordinado, tenemos que saber en qué tal, y si es que muchas veces dejamos que pase el tiempo, perdemos todo. Entonces, y después, a mí me parece también fundamental dentro de esta línea, que por lo menos nosotros hemos desarrollado en cómo se trabaja a distancia, manteniendo la cercanía, es relevante, ojalá, trabajar en voz alta, que se llama. Que las personas digan los avances, mencionen, porque yo no los estoy viendo. Y cuando yo no veo Buen a alguien, punto. hay vacíos. Y esos vacíos pueden llegar a que mi imaginación diga, pucha, este gallo, imagínate, esta tipa o este tipo no me contesta el email y todo, no está haciendo nada. Porque no lo veo, está en Netflix. Claro. Entonces, es fundamental que la gente trabaje en voz alta. Que diga y porque además así se aumenta la confianza y no como jefe, yo necesito como controlarte, porque después uno lo ve como control. Y por último, la palabra clave, yo creo que se llama autonomía. Lamentablemente la pandemia, cuando nosotros trabajamos presencial, de repente le echamos siempre la culpa al jefe. Oye, que este gallo, que esta galla, que me hacen llegar hasta acá y me ponen reuniones. Hoy día no hay jefe. Mucha gente tiene su superior, pero no le hacen ir, no es presencial, no tiene que estar en la reunión, y sin embargo la gente está más estresada que antes. ¿Por qué? Porque tú te transformaste en esa persona que tanto odiabas que era tu jefe. ¿Y cuál es la palabra clave? Autonomía. Flaco, flaca, ¿cómo te estáis regulando? ¿Cómo estáis cumpliendo con tus responsabilidades? ¿Hiciste las 2 primeras tareas urgentes en la mañana para que después te quede el día y puedas estar más tranquilo? Hay una serie de herramientas, de tips, ideas, consejos que son fundamentales en esa línea. Entonces, todo eso es parte de la autonomía. Y ya no le podías echar la culpa a nadie, más que a ti mismo. Y eso es muy duro. Duro, po. Un montón cuesta eso. Qué genial cómo vas abordando esto, porque son las problemáticas, ha ido respondiendo de manera natural varias de las preguntas que estaban acá en pauta, y son las problemáticas que viven hoy día los profesionales, ese duro de adaptarse al ser autónomo, a ser disciplinado, a ser planificado, para que efectivamente vayan ocurriendo cosas. Y está genial eso que planteas tú también de poder comunicarlo. Me parece fantástico. Daniel, cambiando, se nos va acabando el tiempo, vamos a quedar corto con estos 30 minutos. Ojalá en un futuro próximo podamos tener otro, otro conversatorio. Y hay una pregunta que tiene que ver, creo yo, con algo que declaraste que te apasiona, que es lo de la oye, que me cuesta esa palabra, alfabetización digital. Y una de las preguntas que me hacen es cómo van a conseguir que la gente mayor, el adulto mayor hoy día, que está más ajeno al mundo digital, pueda aprovechar este maravilloso adelanto, pueda aprovechar todos los beneficios que sí trae la tecnología. ¿Cómo, cómo se enfrenta ese desafío? Mira, primero, alfabetización digital. ¿Qué es? Alfabetización, llega una persona, ve la palabra perro. Entonces, una persona analfabeta ve una P, una E, una R, 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 O. O, y no sabe lo que es. Una persona alfabeta llega con alfabetización, no te hablan digital, alfabetización, sabe leer. Ve una P, ve una E, ve una R, ve una R, ve una O, perro en su cabeza, está leyendo, se imagina un perro. Algunos pueden ser el significante con el significado, en verdad, en función de cómo lo percibe. Uno puede ser esto los chiquititos, para otro puede ser un bulldog, ¿verdad? Pero vio perro. Es decir, fue capaz de leer lo que decía ahí.
La alfabetización digital es cuando yo soy capaz de ver las consecuencias offline de las acciones online, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que ¿qué es una persona alfabeta digital? Que es que sabe que si, por ejemplo, está mucho rato en Zoom, después le va a quedar, o cualquier plataforma que utilice videoconferencia, después va a quedar un poquito sobreestimulado, va a quedar más cansado porque hay un esfuerzo grande en tratar muchas veces de interpretar lo que el otro dice, para poner atención, para que te quede. Hay una serie de elementos que son ahí, de los últimos estudios han demostrado que son bien cansadores, estando frente a pantallas todo el tiempo. Por lo tanto, de la misma forma como definimos esto, que yo soy capaz de regularme, porque veo las consecuencias que tiene y por lo tanto tomo acción al respecto, con los adultos mayores pasa un poco similar. ¿Qué es lo fundamental acá? Error típico. Llega el nieto o el papá, digamos, el nieto o el hijo, a su papá, a su abuelo, y dice, pero papá, pero abuelo, ¿cómo vaya a ir al banco? ¿Cómo voy a hacer la cola si con 2 depósitos, si con 2 clics está ahí? Claro, lo he escuchado, Ahora, lo he escuchado. para ese abuelo, para esa persona mayor, para no decirle abuelo, persona mayor, que quizás ya no está trabajando, que no tiene mucha actividad, el ir al banco puede ser tremenda actividad. Saludar a la persona en la caja, porque ellos saben su nombre, ¿no es verdad? Sabe cuándo está de cumpleaños muchas veces. Y es una tremenda actividad. Entonces, tú decís, por digitalizar a esta persona mayor, no solamente no le estoy haciendo un favor, sino que le estoy rompiendo una rutina o actividad importante que tiene. Y que para él o para ella era súper relevante. Era una actividad. Era conectarse con otra persona, poder salir, poder ver. Entonces, si yo le saco eso, no solamente no lo estoy ayudando, sino que puede ser que lo está afectando. Una persona alfabeta digitalmente sabe perfectamente cuándo es bueno ocupar lo digital, cuándo es bueno ocupar lo offline o análogo. Es decir, es capaz, de la misma forma como hoy día se habla de que las empresas tienen que tener una serie de canales digitales para poder decidir cuándo. No es que tienen que ser yo digitalizado y todo hacerlo digital. Si hay cosas que para lo digital no es bueno. No es bueno lo digital. ¿Por qué no? Porque no es el mejor canal para lograr los objetivos propuestos. Ergo, cuando una persona mayor, llega y dice, es para mí una persona alfabeta digital, una persona que sabe cuándo ocupar o qué canal. Entonces, es un mito que a los adultos mayores les cuesta lo digital. Es verdad, pero cuando tuvieron la necesidad de la pandemia, la mayoría de las personas mayores, o sea, súper bien se adecuaron al Zoom, al WhatsApp, súper bien. Pueden haber algunos casos que les sigue costando, pero en general, yo te diría que muchos abuelos hablan con sus nietos, muchas personas mayores han podido superar esta brecha digital a partir de la pandemia y rompieron muchos paradigmas. Y por lo tanto, lo único que hay que hacer ahora es decirle, tú, lo digital sirve para esto, es bueno para esto, pero para esto, para ti, sigue siendo mejor lo analógico o lo offline. Como por ejemplo el ejemplo de si tienes una rutina, tienes una actividad, no la rompas, no la quiebres por hacerlo online, porque a ti te hace muy bien ir al banco, ir a saludar al señor o la señora de la caja, conversar, saber cómo está, encontrarte con el resto, tomarte el café ahí u otra actividad. Entonces, es importante tener esa mentalidad, ser alfabeto digital. Tremenda aclaración y yo creo que no solo es importante en este caso a raíz de la pregunta para la tercera edad, sino que cada uno de nosotros sepa distinguir justamente cuándo usarlo y cuándo no. Daniel, volaron estos 30 minutos, nos quedan 30 segundos para poder hacer este cierre. Iván, no sé si quieres decirle algo a Daniel, más allá de que le demos las gracias por habernos acompañado en el día de hoy. No, Daniel, muchas gracias. Me encantaron muchos tips que diste que además tienen que ver con tu propia experiencia de estar trabajando en Israel con equipos en todas partes del mundo. Nosotros nos conectamos acá
pronto yo me puedo encontrar en un café, ir a la oficina, estar con Gabriel. Sin embargo, tú estás al otro lado del mundo, a 7 horas de diferencia, y haces vivo este ejemplo, que es decir, se puede funcionar si empatizamos y conectamos. Eso me lo llevo ahí como súper claro en el mensaje. Gracias, Daniel. No, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Y yo creo que lo único que tenemos que tener claro es que nosotros como personas somos, yo te diría, el animal no aprende los errores. ¿No es verdad? Nosotros sí. Y de repente uno se siente mal por la cantidad de errores que cometió con el tema de la tecnología, por lo que dijo y todo. Y bueno, ustedes son coaches, cachan súper bien. Para mí, yo diría que el principal mensaje que hoy día debemos todos tener es que la cantidad de errores que hemos cometido y que cometimos en este proceso fue tremenda. Tremenda. Yo, por ejemplo, estamos hablando a 7 horas, pensar que iba a poder hacer todos los días clases en el MBA, en el Magíster, de 1:30 a 4:30 de la mañana, no, si yo puedo, yo me la aguanto. No, es que no, o sea, y no porque yo sea débil, porque es un error. Y el aceptarlo y el asumirlo con alegría te da la fuerza para cambiarlo después. Entonces, eso yo considero que es que ha sido lejos el mejor aprendizaje. Aceptar los errores con alegría. Y te da la fuerza para poder modificar y cambiar las conductas. Así que eso. Extraordinario. Si eso es capitalizar nuestros errores. Muchísimas gracias, Daniel, nuevamente. Un abrazo gigante a la distancia, un gusto tenerte. Quedamos con gusto a poco. Espero que en algún momento no muy lejano podamos volver a conversar. Cuídate Abrazo mucho. grande. Abrazo. Nos vemos, Iván, Gabriel. Que les vaya muy bien. Mucho éxito.